Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Ya sabéis que la situación en el frente ucraniano está cambiando básicamente por momentos y, sin embargo, aparte de traeros las últimas noticias del mismo, que a todo esto también podéis encontrar prácticamente en tiempo real en mi canal de Telegram, que es Liusibaya o @Liusibaya todo junto, como el resto de mis redes sociales, me gusta también traeros una especie de análisis algo más en profundidad para que, aparte de mirar los mapas, ¿no?, y ver pues dónde queda Avdiivka, qué es Ugledar y qué importancia tiene, entendamos cuál es la situación real en términos algo más globales, es decir, alejándonos un tanto de lo militar y yendo a la situación geopolítica general para ver dónde nos puede llevar este conflicto y en qué términos puede desarrollarse en un futuro más o menos cercano. Y en este sentido, lo que estamos viendo en el frente, ¿no?, comenzamos como desde lo particular, es que en una dirección, al menos en la dirección de Avdiivka, que es una parte de la dirección global de Donetsk, Ucrania está huyendo prácticamente en masa, y esto se debe a que las defensas ucranianas se están derrumbando por momentos y, bueno, realmente ellos intentan de alguna forma construir líneas defensivas a medida que van retrocediendo, pero esto resulta ciertamente complicado, puesto que sobre los hombros del ejército ucraniano está avanzando el ejército ruso, y cavar trincheras pues en tiempo récord todavía no lo ha conseguido prácticamente ningún ejército del mundo. Retroceder y cavar trincheras a la vez, porque realmente se trata de muchas veces una cuestión prácticamente de tan solo unas horas, ¿no? Tienes que pararte, tienes que de alguna forma organizarte, y además estábamos hablando hace no tanto del hecho de que a día de hoy en la dirección de Avdiivka el ejército ucraniano está absolutamente desorganizado, no hay un mando único. En Avdiivka en particular las líneas de conexión se habían caído prácticamente del todo. Lo que estamos viendo ahora es que, bueno, están de alguna forma intentando mantener una especie de conversación y de diálogo entre diferentes unidades, pero esto resulta ciertamente difícil. Resulta difícil por un lado por la situación en sí, y por otro lado porque obviamente la moral de las tropas se encuentra en su punto casi que más bajo. Sí, del derrumbe de las defensas ucranianas hay como muchas consecuencias por un lado, y por otro lado tenemos muchas razones, ¿no?, que nos han llevado a esta situación. Entre las razones más obvias, pues obviamente comentábamos el hecho de que la ayuda occidental no está llegando en la misma medida en la que solía hacerlo anteriormente. En esa dirección en particular hay mucha hambre de misiles. También los hombres ya se encuentran absolutamente desgastados, con la moral por los suelos, y faltan muchísimos hombres, por mucho que Ucrania esté llevando a cabo una movilización tras otra. Pero además hay otra razón que yo creo que nadie todavía ha comentado y que denota el nivel, ¿no?, del desastre a nivel general de lo que está ocurriendo a día de hoy en Ucrania, el nivel del desastre en el que ha sumido a todo el país el régimen de Kiev. Y es que, por un lado, y esto es absolutamente fundamental recalcarlo, todos los avances que se están produciendo a día de hoy en la generalidad del frente, pero muy particularmente en el frente de Avdiivka, no se deben a ninguna ofensiva planeada por parte de la Federación de Rusia, y en muchos casos están siendo una sorpresa para el propio ejército ruso, puesto que realmente lo único que están haciendo, están haciendo muchas cosas, pero comprendedme lo mollar que están haciendo, en lo que están concentrados en estos mismos momentos, es básicamente en aprovechar la ocasión, en de alguna forma beneficiarse al máximo de esta situación de absoluto caos y desorganización que está produciéndose dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania, muy particularmente en la dirección de Avdiivka. Pero Rusia tenía pensado llevar a cabo una ofensiva más o menos por primavera-verano. Entonces
Entonces, lo que estaban llevando a cabo incluso en Avdiivka eran los preparativos para la misma. No se esperaban para nada, no se esperaba ni Ucrania, ni mucho menos se esperaba Rusia, que las defensas ucranianas en Avdiivka, que es una de las fortificaciones más importantes de dicho país, si no la fortificación más importante de dicho país, en todo el frente ucraniano, fuera a caer tan pronto. A Ucrania le echaba por lo menos un mes más, y yo creo que desde Rusia, que últimamente además están siendo más prudentes, imposible, también se esperaban, ¿no?, que por lo menos durante un mes tendrían que todavía presionar sobre esa dirección en particular. Y en general, pues ese plan ruso, ¿no?, de alinear el frente, de unificarlo y así avanzar, ¿qué se diría?, en un frente amplio, presionando a Ucrania en todos los lugares del frente a la vez y viendo dónde se van a terminar rompiendo las defensas ucranianas para después aprovechar esta ocasión y desarrollar el éxito, lo cual es precisamente lo que ha sucedido en la localidad de Avdiivka. Pero ese desarrollo del éxito, repito, estaba planeado para mucho después. Entonces, aparte de las razones que acabamos de comentar, las razones más obvias, ¿cuál es la razón casi que principal de lo que está ocurriendo a día de hoy? Que a todo esto prácticamente nada tiene que ver con lo militar, y de hecho casi que es previa a lo militar, o mejor dicho, en el terreno militar estamos viendo las consecuencias de esa razón en particular. Y la razón de la que estamos hablando es la tremenda corrupción que reina en Ucrania desde hace muchísimos años. Y es que, pensadlo bien, estamos hablando del frente de Avdiivka, del frente de la totalidad del frente de Donetsk, ¿no?, particularmente del frente de Avdiivka. Ese frente se lleva fortificando desde el año 2014. Es precisamente por ello por lo que las formaciones ucranianas se encontraban tan sumamente cómodas en Avdiivka, porque de verdad estaban convencidos los propios soldados ucranianos, ¿no?, de que allí, habiendo esas tremendas fortificaciones de hormigón, nada malo podía pasarles. Y sin embargo, una vez que ha caído Avdiivka, hemos visto el derrumbe total de esa parte del frente. Ucrania, a día de hoy, las tropas ucranianas están huyendo en masa, entregándose en masa, y de verdad lo que está ocurriendo a día de hoy en esa dirección es un absoluto desastre para Ucrania, que vamos a ver a dónde la termina llevando. ¿Y por qué estoy hablando de la corrupción? Veréis, desde el año 2014 por lo menos, cuando la OTAN comenzó ya definitivamente, ¿no?, a llevar a cabo ese plan de desgastar a la Federación de Rusia y llevarla en algún momento a una guerra abierta en el suelo ucraniano, una guerra de la OTAN contra Rusia, ¿no?, pero que transcurriría en Ucrania como ese país proxy que eligió Estados Unidos. Claro, hubo riadas y riadas de dinero que se dedicaron a fortificar toda esa dirección al completo, a fortificar Avdiivka, a fortificar Arlovka, a fortificar todas las localidades, ¿no?, y construir unas líneas defensivas en condiciones que Rusia sencillamente no podría traspasar en ningún caso. Eso desde el año 2014, pero es que después de que comenzara la operación militar especial de Rusia en Ucrania, lo que veíamos eran otras tantas riadas de dinero que se destinaban desde Occidente, ¿no?, para fortificar todas las direcciones del frente ucraniano en general, pero muy particularmente esa dirección, porque es muy peligrosa en términos de que puede llevar al derrumbe completo de las direcciones contiguas que representan muchísima importancia para Ucrania, como por ejemplo la dirección de Zaporozhye. Y claro, ahora el ejército ucraniano está huyendo y está tratando de construir líneas defensivas prácticamente a la misma vez que va avanzando y va retrocediendo, ¿no?, va avanzando dentro del retroceso que está habiendo sobre el frente por parte de Ucrania. Y esto se debe básicamente al hecho de que las fortificaciones en cuestión nunca se construyeron. Es decir, la gran mayoría de todo lo que había sobre el papel, de todo lo que se enviaba a Occidente, de todo lo que se contaba desde Ucrania, de lo bien fortificada que estaba esa zona y la totalidad del frente en particular,
sencillamente nunca llegó a existir. Ese dinero se desvió a otros lugares, obviamente terminó en los bolsillos de pues, algunos gerifaltes militares ucranianos que estaban llevando a cabo y controlando, ¿no?, estas obras, de los políticos ucranianos, por supuesto. Es decir, ese dinero simplemente se malgastó. Y estamos hablando en estos últimos 2 años de la operación militar especial del dinero de los contribuyentes occidentales y, bueno, casi que en general estamos hablando del dinero de los contribuyentes occidentales, porque desde el año 2014, ¿quiénes os pensabais que estaban pagando todo lo que la OTAN estaba preparando en Ucrania contra la Federación de Rusia? Obviamente los ciudadanos de a pie que viven en Occidente y a los cuales ahora desde los medios occidentales se les intenta convencer de que Ucrania tiene que resistir hasta las últimas consecuencias porque es una avanzadísima democracia, ¿no?, que por supuesto todo ese dinero se está dedicando íntegramente al frente y en realidad no está siendo así. Y de hecho es tan fácil verlo como simplemente comparar las líneas defensivas de la Federación de Rusia en el frente ucraniano y las líneas defensivas, las supuestas líneas defensivas de Ucrania. Es cierto que hay ciudades muy fortificadas, lo era hasta hace poco la localidad de Avdiivka, ¿no?, que a día de hoy se encuentra bajo el control de la Federación de Rusia. Todavía quedan muchas como Slaviansk, como Kramatorsk, pero el plan era construir una línea defensiva en condiciones con toda esta escalonización, por así decirlo, ¿no? Es decir, asemejarse a lo que Rusia construyó en 6 meses contados en la dirección de Zaporozhye, donde se llevó a cabo esa contraofensiva ucraniana, ¿no?, de la que tanto hablaron en los medios occidentales, la famosa línea defensiva de la Federación de Rusia, la famosa línea Surovikin, se construyó, repito, en tan solo 6 meses. Y lo que vimos suceder, ¿no?, en ese frente durante la contraofensiva ucraniana, lo que vimos pasar prácticamente en tiempo real, ¿no?, en el frente de Zaporozhye, era que Ucrania no terminó llegando ni siquiera a la primera línea defensiva de la Federación de Rusia. Es decir, no fue tocada ni lo más mínimo. Hubo una zona gris, hubo combates cerca de la misma, bueno, relativamente cerca, a unos kilómetros, pero las líneas defensivas, las fortificaciones de la Federación de Rusia se construyeron tan sumamente bien y se les dedicó tanta atención y, por supuesto, tanta financiación, ¿no?, que resistieron toda la contraofensiva ucraniana, no solo ucraniana, por supuesto, sino que resistieron la contraofensiva que llevaba a cabo Ucrania con todo el apoyo de la OTAN. Sin embargo, cogemos el ejemplo de Rusia, 6 meses de construcción de líneas defensivas, y lo comparamos con lo que está sucediendo a día de hoy en el frente de Avdiivka, donde las fortificaciones se llevan construyendo, repito, desde el año 2014, o se deberían haber estado construyendo, mejor dicho, desde el año 2014. Y sin embargo, ahora los soldados ucranianos tienen que huir y a la vez intentar cavar trincheras y pues fortificar, ¿no?, de alguna forma el sitio donde están, construir defensas donde no hay defensas, porque el dinero, repito, de los contribuyentes occidentales que se estaba dedicando a construir las defensas en cuestión simplemente se malgastó en el mejor de los casos, pero en realidad sabemos perfectamente dónde terminó. Y este es un ejemplo, yo creo que más gráfico imposible, de lo que sucede en realidad en Ucrania y de lo que pasa con todo el dinero que Occidente está destinando a dicho país. Es que obviamente una parte del mismo se gasta en construir alguna que otra línea defensiva, pero a la hora de la verdad estamos viendo que lo que se construye no resulta suficiente. Y no es porque Occidente no envió dinero suficiente, ¿no?, para que se construyera en condiciones, sino que es básicamente porque Ucrania nada tiene que ver con ninguna avanzadísima democracia, sino que es un régimen absolutamente sumido en el caos y en la corrupción.